Hola, hola. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando sea que vayas a escucharme, a verme. Vamos a esperar unos minutitos. Oh, María Leandra, ya estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando María Leandra me mande la solicitud para ingresar al vivo. Ahí estamos. Vamos a esperar unos minutitos. Hola, 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 ¿cómo estás, Oh, Clarita? hola, Lelia. Estamos en vivo, entonces, ¿ya está? Estamos. Yo te escucho muy bajito, lo A único. ver, esperamos, vamos a acomodar bien el audio, ahí mejor. A ver si los que están conectados, Flavia, hola Flavia, ¿cómo estás? Cachito, gusto, ¿cómo estás? A ver si me pueden decir si se escucha, cómo se escucha, si se puede escuchar bien, Yo te escucho si perfecto. alguno de los presentes. Yo sigo escuchándote muy bajito. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto, te Ah, mira. escucho. A ver, no sé si, a ver ahí. Sí, más fuerte no me da el volumen. A ver Ah, ahí. está, no importa, no importa. Yo veo si, yo no, yo de acá tengo bien todo. Bueno, no sé si alguien de los que están presentes me pueden contar si se nos está viendo y se nos está escuchando bien. Estaríamos muy agradecidas que así sea para que podamos empezar a conversar nosotras dos. Qué lindo verte, Lea, qué lindo verte, qué lindo. Ay, sí, la verdad que sí. Bueno, Bueno, la verdad es un placer tenerte acá. Primero quiero empezar para contar que hace muy poquito tiempo que Lía y yo nos conocemos, hace unos meses, así con esa magia que tiene la vida, se fueron abriendo los caminos para que sin tener ni remota idea de lo que iba a suceder más adelante, los meses siguientes, vos aparecieras en mi vida, me plantearas una propuesta de viaje diferente. Pero vamos a ver si llegamos a charlar sobre lo que es el viaje, lo que fue y lo que es ese viaje para la segunda parte del encuentro este. Yo primero quiero que vos te presentes, que nos cuentes quién es María Leandra Prati y todo lo que vos sientas compartirnos en este momento. bueno, gracias, gracias Clarita. Sí, es verdad, fue una sincronía perfecta a través de Perú y en realidad entiendo que un contrato que cumplimos juntas caminando esa tierra. Y bueno, mi nombre es María Leandra Prati, yo estoy trabajando hace ya muchos años con Cosmovisión Andina, pero mi historia arranca como casi todas las historias de aquellos buscadores que en algún momento decidieron encontrar y comencé mi recorrido en el año 98 mientras estudiaba Derecho. Llegó a mí la información de Crayon en principio y me acuerdo que estudiaba y decía, me gusta más esto, pero bueno, había que terminar esa carrera, una Tal cual. carrera en realidad. Las palabras tienen tanto significado. Sí. Así que bueno, comencé, en principio siempre busqué para un bienestar personal, comencé a trabajar con energías y a ver cómo mejorar mi entorno. Y luego con el tiempo eso ya se convirtió en un deseo de poder expandirlo, de poder compartirlo con otros. Y así fue como hice todo mi recorrido en el Poder Judicial, en el que trabajé 15 años, y en el año Claro que, 2000. que eso, digo, es digamos, de un palo totalmente diferente y de un ámbito muy
muy pesado. Sí, sí, yo ya, es como para mí fue otra vida. De todas Ujú, maneras, lo recuerdo con mucho cariño porque me preparó ese entramado, me preparó para después entrar a otra realidad, pero con una base de información. La verdad que el hecho de ser abogada me habilitó la posibilidad de hablar con mucha gente profesional y haberme formado con balancing también, trabajar lo que es el campo electromagnético, la cosmovisión viene a completarme, pero yo ya tenía un bagaje que es más bien científico, que trabaja lo que es el mundo cuántico. ujú, Y eso, bueno, me dio mucho vocabulario y también mucha información, pero sí. siempre sentía que había una parte práctica que necesitaba eh, expandir, recordar, manifestar, y así es como llego en el 2013 a Cosmovisión Andina. El camino de la mujer medicina, el camino del sacerdote andino, es muy práctico y ahí Ujú, sí ya tuve que tomar la decisión de dejar lo que ya no era, no estaba sintonizando, no estaba vibrando, dejarle el espacio también a otros para que pudieran recorrer ese entramado que yo ya conocía y sí. empezó una vida nueva para mí, la verdad que empezó una vida nueva para mí, trabajar de lo que me gustaba y me fui a vivir a la naturaleza y pude, Y además, Leandra, mira, sí, hagamos un parate acá porque yo digo, a mí me parece que siempre todo este recorrido previo que todos hemos hecho, porque es verdad que hola Hilda, hola CEO de mis amores. Em, este haber andado por estos ámbitos, porque todos los que llegamos, al menos ahora en este momento de o sea, esta generación nuestra, de personas que tenemos años transcurridos en otros ámbitos, que teníamos la espiritualidad y ese llamado, pero que de alguna manera lo tapábamos, decíamos sí un poco, pero hasta acá, pero lo formal es esto, lo que me da de comer es esto, lo seguro es esto. Entonces siempre estaba ese miedito, pero no obstante eso, me encanta esto de decir, no reniego de esto, porque vos, desde este palo de lo que es la abogacía, de lo que son los tribunales, de lo que son los estudios jurídicos, del poder judicial, hoy vos tenés la autoridad moral por haber estado, de decir, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que es el estrés laboral, yo sé lo que son las demandas tan exigentes de los tiempos judiciales, que todo se tiene que responder para allá. Entonces, es como que eso también, lo que vos decís, te habilita hoy para decir, yo transité este camino y pude entender y comprender esto, desde la experiencia de es- vida. sí, para mí fue un tesoro el haber estado en esos lugares. Eh, Obviamente que también fue un periodo de incomodidad, porque si no me hubiera quedado, obviamente. No, no. Igual yo sentía un llamado de, de un cambio profundo. Bueno, a ver, no se entiende si yo no te explico un poco que para ese tiempo tuve algunos episodios que también me da la sensación y lo puedo verificar con la gente con la que atiendo, que todos tenemos algún hecho traumático que te empuja a tomar Ujú, decisiones, ¿no? ujú, Y bueno, en sí, ese caso yo tuve experiencias fuertes, falleció mi mamá, tuve un episodio de robo fuerte, y que me hizo evaluar cómo quería vivir los próximos años. Y ahí ujú, es donde me senté a revisar de que había había muchos pendientes míos que no había escuchado. Entonces, ese fue también fue un poco un compromiso conmigo mismo de poder vivir la vida que yo quería, y dejar de lado los deberes
que los mandatos sociales y el entorno, yo sentía que no podía dar ese paso, pero cuando lo di, en el momento en que dije, listo, este camino no es para mí, esto también es algo que yo siempre lo recalco en mis consultas cuando vienen a presentarme este tipo de disyuntivas, ¿no? El camino no se abre hasta que uno no lo decide. Entonces, esto de esperar a que cuando yo resuelva mi parte económica o cuando yo tenga mi consultorio montado, voy a tomar la decisión, en mi caso no fue esa la experiencia. Yo tomé la decisión y recién ahí se abrió el camino. Que al principio ya fue, el trabajo que hice no es que salí del tribunal y me puse a trabajar con gente, sino que me metí para adentro, hice un trabajo interno con mi propia sombra, con lo que quería, con el propósito. Yo tenía claro lo que quería, pero no sabía cómo hacerlo. Claro, El cómo porque son aparte es como pasos. que si vos lo ves de afuera, de lo que, de los convencionalismos sociales, como que tenías la vida resuelta. Tenías tu Ah, esposo, tus hijitos, tu casita, tu trabajo, todo ahí sí, armadito, el paquetito con el moño tenías. Pero claro, había sí, algo que te sí. estaba pulsando desde adentro para decirte, hay otra, hay más que esto. Sí, sí, fue en ese momento, bueno, creyeron que había enloquecido totalmente y también esto de atravesar la mirada del otro, ¿no? Porque yo estaba muy decidida, eso sí, siempre estuve muy decidida después de estos hechos traumáticos a que solamente yo tuviera la capacidad de elegir cómo vivir. Y, y bueno, tuve la verdad que en ese momento tuve mucho apoyo de mi marido, que en ese momento él recién estaba arrancando, desplegando su profesión. Y hay una palabra de Crayon que siempre en sus canalizaciones a mí me había marcado en ese momento, que es que hay que saltar a la pileta sin agua. No es que tiene que haber agua No, no, para que vos veas si era posible o no. No, hay que saltar sin agua y después el universo, la madre tierra, el campo cuántico, como vos quieras llamarlo, va a generar una red que va a sostener. Y ese salto es el que es el verdadero salto cuántico, que obviamente fue un proceso, ¿sí? Que fui construyendo, porque en el camino hubo ensayo y error, hubo técnicas en las que me formé que nunca usé, hubo un montón de frustraciones porque me encontré con un mundo que al principio me costaba cobrar por hacer lo que me gustaba. Era como, claro, encima me pagan, ¿cómo es la historia? Entonces, sí, sí. dejar de que esto sea un hobby y hacerlo funcionar con un intercambio equilibrado, porque también cuando uno da, si no le pone un valor a lo que está haciendo, recibe nada. Entonces Claro, sí, necesitamos sí, ese sí. equilibrio entre el dar y el recibir. Bueno, Sí. todo Es todo un trabajo también interno. fue un trabajo Claro, interno y también de ir puliendo qué caminos dentro de lo espiritual de verdad yo vibraba y qué sí. otros no me eran suficientes, no respondían mis preguntas, porque también entré con muchas preguntas. Entonces, Porque yo no bueno, sé si a mí me pasado eso, y te habrá pasado, que cuando vos empezás a abrir estas puertas, a estos caminos, vos me decís Crión. Crión también tiene significado para mí porque también anduve por ese lugar, ¿viste? Y es como que vos abrís una puerta y de pronto se te abren cientos de puertas. Y no hay manera, porque no hay, ninguna es buena o mala, ninguna es acertada o desacertada. El gran trabajo es decir, bueno, a ver, pruebo esta, resuena conmigo, es acorde a como yo veo las cosas, bueno, ¿qué hay más?
o no, pero hasta que no vivís la experiencia de contactar con eso que hay atrás de esa puerta, todo eso te va llevando un tiempo y una inversión de tiempo, de energía, de dinero, en el cual uno va experimentando y desde ahí vos después vas armando todo ese acervo que va a permitir decir esto es así o no es así, pero es todo un camino que implica compromiso total y absoluto con ese camino. Compromiso total y no te olvides que la mente va a hacerte creer que lo mejor es lo que dejaste. ¿Eh? Que lo mejor es, todo tiempo pasado fue mejor, digamos que es una ilusión, porque uno se olvida de verdad cómo estaba viviendo, Tal pero cual, bueno, tal la cual. mente tiene esa creencia y entonces si vos no estás tan decidido con el propósito, hubiera vuelto para atrás. Es Claro, lo más fácil era volver a un camino que yo ya había recorrido y sabía cómo manejar. Pero claro. bueno, nos encontramos con que se abren un montón de puertas, no son transitadas, no habían sido transitadas, entonces había que, había que caminarlo. Sí, yo cuando me encuentro con ese tiempo, a ver, actualmente estoy trabajando también, nosotros en Cosmovisión Andina tenemos un código que se llama Causa y Pacha, en el que pasado, presente y futuro se diluye de alguna forma y habla del tiempo circular y el tiempo lineal. Cuando me conecto mucho con ese presente, mando energía a ese momento para decirme a mí misma, toma esa decisión, toma esa decisión, no te quedes con las ganas, porque de verdad se puso bueno cuando cuando solté el miedo, cuando empecé a jugar, a disfrutarlo. Y en ese momento, desde la abundancia, tuve que reconstruirme, ¿no? Sentía como que era Sí, de mucho recibir, pero bueno, de mucho recibir información, pero no claro. estaba manifestando Mm. los cursos que quería, las sesiones que quería, todo eso se fue construyendo a medida que yo seguía sosteniendo mi enfoque y mi decisión de caminar este camino que tenía un propósito, que tiene un propósito todavía, que es encontrarme o sintonizar mi mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión que Y para como construir conciencia? esa versión eh, expandida de uno mismo, tenemos que morir muchas veces, morir y morir y renacer. Eso es lo que duele, cuesta y hay que ser valiente. Sí, bueno, aparte uno también se queda bastante solo. Eso no. Va cambiando, cambia tanto la realidad que, bueno, vamos encontrándonos con personas nuevas, vamos encontrando, vamos cambiando de grupo de amigos, vamos experimentando cosas que no conocía. Entonces, había una información que no podía compartir ya con aquellos que me acompañaron un tiempo y eso Ujú, ujú. también generó al principio una sensación de, ¿y ahora, y con quién hablo todo esto que me está pasando, no? Sí, Aparecieron tribus, se aparecen tribus nuevas de amigos, de compañeros de camino, de compañeros de viajes, en los que uno empieza a generar esos lazos, como pasó con vos, Clarita, en el que son 5 o 10 días, pero con una profundidad que vivimos tan grande que se puede decir que nos consideramos hermanos, en realidad, sí, es sí, así. sí, sí. Y ahí voy ahora. Ahora me quiero ir metiendo más ahí a lo medular. Porque, a ver, eh,
yo no pude presenciarlo, me hubiera encantado, pero sé que recibiste una iniciación de alto misayo que habrá personas que saben de qué se trata, habrá personas que nunca escucharon esto de qué es un pampa misayo, un alto misayo, contanos ahora esto. La televisión, ¿cómo llega, cómo empieza tu camino dentro de esta formación? ¿Qué es ser una mujer medicina? Es un montón. Bueno, esto que dijiste recién es bastante interesante de que morimos en el camino muchas veces y yo lo simbolizo con las iniciaciones. Las iniciaciones que uno recibe es un cambio de resonancia tan grande que pareciera que uno muere, muere en programas en realidad. Lo que se muere es formas de funcionar, es formas de mirar la realidad e incluso en algunos casos también cambios físicos importantes. Bueno, aceptar mis canas, aceptar ¿cómo se llama? El camino también representó ir haciendo los pasos que en Cosmovisión Andina, yo entro en Cosmovisión Andina en el 2013, recién para el 2017 me inicio como Pampamisayo. Eh, la cosmovisión andina tiene niveles. ¿M? El primer nivel es de Pacharruna, que habla de un humano que en realidad está dormido y empieza a despertar. Después viene de Runa Hampe. Hampe es el observador. Empieza a observar la realidad ya con otro, empieza con una neutralidad a observar la realidad. Luego viene el Pampamisayo, que ahí sí empieza a trabajar con los elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, y hacer ofrendas, empieza a conectarse con el entorno, empieza a trabajar lo que se llama el dominio del entorno, del poder, de lo que lo rodea. Y el altomisayo empieza a trabajar con los niveles cósmicos. Y después hay más, ¿eh? Pero Jurapulek y más, pero no están todavía muy explorados con iniciaciones. En Claro. el último viaje a Usangate hubo compañeros que tomaron la iniciación de Juraculec y bueno, están abriendo ese camino también. Como humanos nos estamos abriendo a esos procesos de conectarnos con otras dimensiones más profundamente. Viajeros de dimensiones. Viajeros Y bueno, interdimensionales, viste viajeros que interdimensionales. es cada vez Eh, más palpable todo esto que parecía hace unos años atrás, parecía demencial hablar de estos temas, y en realidad hoy casi como que es cotidiano. Ahí en el 2013 es cuando vos tomás contacto con los Paucar Calcina. Yo en el 2016, en realidad, viajo a Perú sola con mi hijo Ajá, Manuel. Y yo fui a buscar queros. Tenía había tomado una técnica que se llama Munaiki y quería conocer un poquito más de la cosmovisión andina porque me había enamorado, pero no había encontrado así como te cuento que al principio inicié con Crayon, caminando por la playa, escuché en una voz que para mí, bueno, fue una canalización en realidad, que me dijeron, ya exploraste mucho el cielo, ahora te toca la tierra. Y así fue como entonces me fui a Perú y fui a buscar queros, me conecté con unos queros, pero no sentí la resonancia como para poder llevar gente con ellos. Entonces volví del viaje y ahí me conecto con Rolando y empezamos a trabajar juntos. En el 2017 llevo mi primer grupo, que es donde viene Karina Asensio, Lola Parodi, Martita la- Hoffer, bueno, hermanos del camino para mí, que nunca más dejamos de y conectarnos pará, en realidad. porque claro,
Vos imaginate que no estás hablando conmigo, que hay gente que está escuchando, como la Solcito, ponele que se acaba de sumar, y que tal vez no sabe qué es quero, qué es quero, qué es un quero. Bueno, estamos hablando de una comunidad a los que tiene o sea, ellos son los últimos, es donde se reconoce culturalmente. La Secretaría de Cultura de Perú lo reconoce como el último Aylú Inca a Nación Quero. El último Aylú Inca significa que es el último lugar en el que se puede constatar fehacientemente que hubo incas. Entonces, es reconocido eh, a nivel de cultura de Perú y a nivel internacional como una comunidad que mantuvo sus tradiciones durante 500 años de la misma manera, hasta 1960, que ellos empiezan a dejarse ver en el mundo, empiezan a compartirse, saliendo de Nación Quero, van a Paucartambo y ahí es donde empiezan a compartirse porque comprenden de que es el tiempo para eso. ¿M? Entonces, todo lo que son los códigos andinos, la información que tiene la cultura, empezamos nosotros como occidentales a nutrirnos de esa forma de ver la realidad, de esa forma de ver la tierra, de esa forma de interactuar, que eh, no es de lo que estamos acostumbrados. Y a mí lo que me sedujo de todo esto es que si vas a estar en la tierra, si como algo elegiste este planeta, como mínimo vas a tener que conocer cómo funciona la Tierra, porque Ujú. tiene otros códigos y es necesario saber los, cómo se maneja el territorio en el que estás. Así que, bueno, fue por una de las formas, para mí los códigos andinos hacen una síntesis de la información eh, consciente que son llaves que habilitan una mirada totalmente eh, empoderadora e integradora de la realidad, del humano y de la forma de caminar, lo que se le dice el camino de Japanyán, que es el camino de la riqueza, el camino de la riqueza no vinculada solamente a la parte material, aunque también la incluye, sino que hablamos también de una riqueza física, emocional, energética y mental. Estamos hablando que el camino de Japanyán es el humano empoderado que puede dominar su biología, el entorno y el La cosmos. materia, la materia toda. Sí. Básicamente la biología que el cuerpo, Ujú. poder tener poder sobre su cuerpo, sobre el entorno que habita y sobre el cosmos. Ese es digamos, el objetivo, la mejor versión a la que apuntamos es el dominio de Claro, estos tres planos, claro, físico. porque viste que vos decías en un momento es como que no, ya no quería, o sea, no mires más el cielo, ahora concéntrate en la tierra. Y está bárbaro conocer cómo funciona el planeta Gaia o la Pachamama, nuestra Pachamamita. Entonces, a mí me conmocionó tanto, porque uno piensa en un chamán, o en una mujer medicina, o un hombre medicina, y es como que lo ve vinculado directamente a la tierra, a las hierbas, a la medicina natural, a cómo se manejan con los animales, la interrelación que hay con los hermanos menores. Bueno, pero yo me encuentro ahí también, con toda esta sabiduría, pero también interrelacionada al cosmos. O sea, Claro, es porque realmente esta visión cosmogeológica, claro, donde el cosmos va y todo es parte de lo mismo. sí, lo que más es un proceso y que tiene niveles. Al principio sí vas a encontrarte con algunos chamanes que se especializan en plantas sagradas y en como lo que hace el Pampamisayo.
Pero después, a medida que vos vas evolucionando en la información, ya empezás a poder acceder a otros niveles de información que también son tierra, porque es una dimensión de la tierra, pero la tierra entendida como un sistema con tres niveles, Ujupacha, Caipacha y Hanaspacha. Entonces, acceder al nivel superior que también tiene la tierra como una conciencia, bueno, ese es un camino que hay que transitar. Y lo que es maravilloso, Clarita, y eso, por eso te digo que es experimental. El chamán tiene que demostrarlo. No, no puede. Nosotros no accedemos a las iniciaciones porque sí. Nos tenemos que demostrar el nivel energético que tenemos para poder acceder a las iniciaciones. ¿Eh? Entonces no es como a los cursos a los que estamos acostumbrados que los he hecho yo también antes, en los que Sí, uno sí, sí. recibe un papelito que dice que tenés tantas horas. No, acá el mago tiene que hacer magia. Claro, Tiene que hacer magia para poder demostrar que es mago. Eh, en algunas otras, digamos, algunos otros linajes no, pero concretamente en lo que es cosmovisión andina, hay que demostrar lo que uno dice, hace, en coherencia. Entonces, claro, bueno, a mí me resonó muchísimo porque también en este tiempo en el que estamos, en que está el shopping espiritual, de alguna manera, la gente suma técnicas, información y luego no practica nada. También eso me he encontrado con muchos en el camino así. No, acá si vos no lo ejercitás, lo perdés directamente. Es como, sí, tal cual. hay que integrarlo, o sea, la O sea, hay que, información. claro, esto de la coherencia, ¿viste? Mira, ahí se sumó la Cari, que justo la estábamos nombrando hace un ratito, así que bueno, me encanta, Cari, que estés escuchándonos y que estés con nosotras de alguna manera, como que estuviéramos charlando las tres tomando unos mates, y los que están. Eh, el hecho de eso del integrar, porque tampoco significa que, o al menos desde mi perspectiva, y con el contacto corto que tuve, porque fueron pocos, con 5 o 6 días, por supuesto me quedé con ganas de más y seguro voy a volver porque quiero volver a pasar más tiempo, quiero Yo te conocer las actividades dije, acá. hacelo completo, que no te vas a querer volver. Pero bueno, hay que Sí, sí, atravesar viste, también. bueno, cada uno tiene que, yo, viste, soy muy capricorniana, entonces soy bastante estructurada. Digo, bueno, por las dudas ya veo que no, voy, hago un approach y después vuelvo. Y después no me quería volver porque ese estado de volver al origen, eso fue lo que yo sentí, volver al origen. Y vos sabés que día a día me va bajando, y yo sé que me va a llevar años, porque día a día me voy encontrando y descubriendo con conocimiento que he integrado, que ya no es una cuestión, ayer o antes de ayer lo hablaba en una de las prácticas de yoga. Le digo, es la primera vez que estoy diciendo esto desde una cabalidad de integrarlo, de saber que lo que estoy diciendo es, porque ya no queda solo en el discurso, porque muchas veces decimos cosas, leemos cosas, creemos entenderlas, pero las entendemos en un plano racional, que, bueno, es necesario en un primer momento que sea racional, pero hoy hay cosas que las digo desde es celular ya, es haberlo hecho carne en mí y poder transmitirlo ahora. Entonces, como que eso se tiene que vivir, es como decir la experiencia. Ahora, eso no quiere decir que nos la sabemos toda, que ya tenemos todo resuelto, que estamos en un plano superior, o sea, todos estamos en este camino. Algunos creo que, como vos, como Cari, bueno, ni hablar con Rolando. Vos lo escuchás a Rolando, que para los que no lo conocen, Rolando es el chamán quero
descendiente directo de Pachacuti, no sé, que es el que te acompaña durante toda la caminata. Y con esa simpleza tan absoluta, te dice la sabiduría más grande que podés escuchar. En tres, cuatro palabras, te, te, te rompe todas las estructuras para que las vuelvas a armar en un plano de conciencia expandida y superior. Entonces, esa capacidad que tiene, la verdad que yo amé esos 6 días porque siento que me han transformado. No obstante, tampoco es que, o sea, él también se muestra como un ser en evolución, como un ser que todavía está aprendiendo, como un ser que tiene desafíos. O sea, todos estamos en este camino, o sea, todos los que estamos trabajando nosotros, que hemos entendido un poquito que lo que realmente está pasando dentro nuestro, que lo de afuera solo me refleja los procesos internos y estamos dispuestos a ese trabajo, estamos todos en el camino, digamos. Sí, lo que yo sí advierto que a medida que transcurre el camino, uno tiene más capacidad de dar respuesta, ¿sí? Esto es que los problemas para la cosmovisión andina representan combustible, combustible. Y no significa que los vamos a evitar, sino que le vamos a dar respuesta en nuestro camino. Y lo que tiene el mago, lo que tiene el altomisayo, el pampamisayo, ya cuando inicias el camino de la cosmovisión, es que vas a tener respuestas más creativas a los problemas de siempre. Entonces, te va a dar la capacidad de poder elegir de qué manera resolver sin tanto drama, sin tanto esfuerzo y sacrificio, sin tanto programa de carencia. Te habilita recursos para poder dar respuestas desde otro lugar que más acorde a la conciencia. Entonces, no hay que hacer falsas expectativas de que uno entra en este camino y todo se resuelve. Al contrario, de hecho, para poder llegar, yo tuve que pasar 4 años bastante oscuros, si se quiere, en el encuentro con la sombra profunda, porque acá no hay, como te expliqué, la resonancia no se puede, la vibración no se puede caretear, ¿eh? Está ahí y está ahí. Entonces, ese proceso de encuentro con tu propia sombra, que si lo recorriste en otros momentos, genial, pero acá se profundiza, te, no se evita, simplemente que vas a tener muchas más herramientas para poder transmutarlo y transformarlo y de acuerdo a tu resistencia vas a ver con qué velocidad ese proceso se puede acortar o se puede mantener. Entonces, hay un código para eso, es el código Shankai, que habla de proceso y justamente podemos acortar procesos o agrandar procesos de acuerdo a lo que estemos viviendo. Y sí se habilitan herramientas nuevas que están relacionadas con mayor claridad, jugamos un poco más, encontrás la forma mágica de resolver esas situaciones repetitivas y eso da mucha confianza, mucho crédito y te Sí, habilita más empoderamiento. Bueno, como te digo, llegar a Nación Quero en el 2017 llegué de una manera, llevé prácticamente, o sea, yo a Nación Quero, como te había compartido, era la octava vez que iba. La octava vez que iba. Con cada grupo, nosotros, yo experimenté totalmente diferente. Y el viaje, si bien Rolando lo conduce, el viaje concretamente está programado para que vos vivas una experiencia muy profunda. Por eso no es un viaje de turismo,
es un viaje iniciático, una experiencia de transformación, una experiencia vivencial, un viaje incómodo tal vez para algunos, porque te enfrenta con todas las incomodidades de la naturaleza si no estás acostumbrado a vivir en la naturaleza. Y aunque estés acostumbrado, Y aunque también, estés acostumbrado también, a ¿eh? hacer. Me acuerdo Camina. la primera videollamada que hicimos juntas, me dijiste, te aclaro que no es un viaje cómodo. No es un viaje cómodo. Sí, a mí la gente me dice, sos masoquista que seguís yendo, pero es como que voy venciendo también mis propios límites y también va cambiando la energía en cada viaje, como te conté. Bueno, es una experiencia que hay que atravesar, que hay que caminar y con el sostén de Rolando, con el sostén de la familia, porque en el caso tuyo hiciste Nación Quiero, pero después nosotros seguimos a Usangate y ahí están todos los Paucar. ¿Eh? Nicolás, Guillermo, don Sebastián, Mamá Pipa, que es Felipa, que nos acompaña siempre, y después algunos primos y tíos de Nicolás y de Rolando que están ahí sosteniendo estas ceremonias que se hacen al pie del Ausangate. Ausangate es reconocido como el Apu que, de los misayos, el Apu de aquellos portadores de misa. Entonces vamos a encontrarnos todos los años para la Pachamama para renovar nuestras iniciaciones en la montaña. Es muy poderoso ese viaje. Y bueno, y después está Machu Picchu, que ahí sí es más, digamos que turístico o podemos decir que vacaciones. Machu Picchu es el lugar donde iba el Inca a vacacionar, así que tiene esa energía, el clima también ayuda. Bueno, es una experiencia que si uno se la puede regalar completa, de verdad es un cambio del ADN profundo. Pero bueno, mm, no sé si, no sé si es para todas las personas, pero sí para los que resuenan. Los que Mira, vos sabés que yo resuenan. entendí, mira, hoy, hablando con una amiga que me la encuentro en la calle y me dice, ¿cómo te fue en Perú? Contame, ¿cómo fue lo de la montaña? Porque claro, era irme y un grupo de amistades que me decían, pero, ¿y hay baño? Y no sé si hay baño. ¿Y dónde vas a dormir? Y no sé dónde voy a dormir. Y cuánto vas a caminar? Y no sé, no sé nada. Yo voy, no sé, con lo que me encontraré. Y hoy lo entiendo recién, porque cuando ella me dice todo eso, yo digo, a mí desde muy chica que me encantaba siempre ver películas en donde pasaba una situación límite, por ejemplo, qué sé yo, un avión que se caía y los supervivientes tenían que pasar por montones de cosas extremas para sobrevivir. Y el superviviente después contaba que eso le había hecho entender el poder interno de que no hay obstáculos si uno se propone hacer algo en la vida. Y yo digo, claro, es como que yo elegí, y los que vamos a ese viaje, elegimos ir a conocer nuestros límites sin que haya una situación trágica previa, digamos, por propia Claro, elección. Porque la claro. gente te elige normalmente, o sea, hay muchas maneras de viajar. Vos podés viajar porque te gusta conocer la historia, la arquitectura, lo turístico, y es hermoso. Podés hacer un viaje para conocer las comidas y hacer un tour gastronómico, y es hermoso. Pero este viaje es para conocerte, para saber cuánto te bancas el frío, el cansancio, la incomodidad, el dormir en el piso, el que no haya silla, el que no haya baño. ¿Cuánto te bancas? Entonces Sí, te despierta un poder interno muy grande, porque vos decís, yo fui capaz de hacer esto. Y no solo fui capaz, lo disfruté. lo disfruté. Sí, pareciera, pareciera demasiado el que lo escucha, pero en realidad nosotros estamos en un clima
maravilloso. Comida siempre tenemos y demás, porque vamos con cocineros de Y campaña, así exquisita. que eso, tenemos casi un chef que nos está preparando todo el tiempo sabores, que bueno, la cocina peruana es muy rica, además, este, bueno, se trabaja con productos de primerísima calidad porque estamos hablando de que papas que de ahí son y algunas llamas también. Entonces, la verdad es que todo lo que es eh, como, Riquísima comida. sí, y hasta en un viaje hasta una torta nos hicieron, no me acuerdo si en el nuestro nos hicieron torta, pero me acuerdo que hasta una torta recibimos que era el cumpleaños de una chica, de una compañera. Sí, más todo lo ceremonial, todo lo mágico que hay ahí, ¿no? Las ceremonias de medicina que hay en Nación Quero y el entorno cuidado en el que estamos haciendo este tipo de trabajos y de procesos. Este, la verdad que yo me animo a llevar gente por los resultados que luego he visto con las personas. Aproximadamente, Clarita, 9 meses vas a estar procesando el viaje. ¿M? Es una gestación, es volverte a parir y en estos 9 meses después de que volvés empiezan a bajar toda la data de lo que fuiste, de lo que fuimos viviendo. Como te decía yo la vez pasada, cada viaje tiene como una combinación ideal para la persona que viene a expandir esos límites, va a encontrarse con esa información eh, que necesita encontrar adentro, ¿eh? Sentirse poderoso en el ámbito al que le estaba, según él, le estaba faltando. Lo encuentra. Por eso es que yo hasta donde pueda voy a seguir llevando gente y voy a seguir caminando Nación Quero y Ausangate y espero que muchos años más. Y la verdad es que cada vez siento más certeza con respecto a, a los pasos que fuimos dando desde con Rolando y con todo el grupo de gente que también fui llevando, que veo que se fortalecieron, que pudieron cumplir sus metas, que lograron mejorar su economía, que lograron sanarse de alguna enfermedad. Este, la verdad que los resultados son maravillosos y bueno, seguiremos muchos años más. Sí, porque además, eso que estabas diciendo, además de la comida exquisita, que Cari dice que sí, que comieron torta y pizza con ananá, además de la comida exquisita, además de todas las ceremonias, de la sabiduría de Rolando, en este caso también de De Luciana, Lucy, cosa sí. que también ella desde su lugar asistiendo siempre, todo ese entorno tan amoroso. Además de eso, esos caminitos bordeando la montaña, con las nubes que nos rodeaban y de pronto se abrían las nubes y tenías la montaña ahí, es como que yo te puedo asegurar que lloré tanto ese camino, lloraba de emoción, lloraba porque por momentos me encontraba con cosas que no me gustaban tanto mías, con dolores viejos, con bloqueos, y por momentos me reía y no sé, la verdad que yo a todo el mundo con el que hablo le digo, tienen que, no pueden irse de este plano sin vivir una experiencia así. Esto que me Eh, estás contando es muy interesante porque también lo que sucede es una desintoxicación tecnológica, que esto de no estar mirando el celular durante 6, 7 días, el primer día uno dice cómo lo voy a hacer y luego avisándole a la familia de que no nos vamos a comunicar durante 6, 7 días. Y luego ahí empezás a darte cuenta lo tironeada que estamos, a nivel eh, bueno, energético, si se quiere, con esto de la pantalla, de las pantallas, porque no es solamente el celular, es la televisión a la noche, o algunos pueden no tener ya
ese exceso, pero lo cierto es que el WhatsApp sigue sonando y lo tenemos que atender. En vez de ahí, Sí, y los se horarios, corta, Lea, se los corta. horarios. El hecho de ¿Eh? decir, sí, son las 12, hay que comer. Y a tal hora me tengo que ir, y a tal hora. Y ahí de pronto era, ¿qué hora es? No sé qué hora es. Y cuando, bueno, cuando había hambre, se paraba y se comía y después se seguía caminando. O sea, Claro. eso, volver a ese ritmo natural. De la Tierra. eh, Se ordena el ciclo circadiano y vos el tema de la pineal sin tanta pantalla, por eso también se activa y en esos espacios en los que no hay antenas eléctricas, la conexión es mucho más, digamos, más fácil. Entonces, estamos haciendo un trabajo que nos interpela en varios niveles, pero bueno, básicamente esto de también hacer esa desintoxicación visual y tecnológica hace que uno pueda colocarse en el lugar en el que me decís vos, en el que te emociona un camino, porque si no, en la cotidianeidad pareciera como que estamos con muchos estímulos, en vez de ahí estás con presencia, te emociona un camino, te emociona un río, con todo lo que hay adentro también nos emociona, pero nos emociona un río, ¿eh? Y los baños que hicimos en el río. Entonces, Y bueno, eso eso. también nuestro grupo, si bien era un grupo chiquito, fue, no sé, yo en realidad lo siento familia, un compañerismo. A mí, ¿sabes qué me gusta de este tipo de cosas? Que bueno, yo fui con Juanchi, que es mi pareja, y ya estamos acostumbrados nosotros a hacer muchos de este tipo de trabajo, no de este nivel, pero de hacer otros tipos de trabajo en donde practicamos también la autonomía. Y decimos, bueno, está bien, somos pareja, somos esposos, estamos siempre juntos y cuando estamos en el cotidiano, bueno, si necesita él algo, yo lo asisto y si yo necesito algo, él me asiste. Pero llegados a esos ámbitos, decimos, bueno, somos autónomos. Vos te arreglás vos como podés, yo me arreglo yo como puedo. No estamos así como simbióticos, ¿viste? Entonces fue un equipo ahí, un grupo de 5 personas que nos reíamos, llorábamos, nos escuchábamos, nos respetábamos los tiempos de cada uno. Eso a mí la verdad que me hizo muy feliz encontrarme gente así, tan amorosa y tan en mis frecuencias, digamos. Claro, fue Al hermoso, extremo fue de un eso, de grupo. poder bañarnos en un arroyo, en una cascada que bajaba a nosotras y Sí. disfrutar de la montaña, de los pájaros y nosotros bañándonos ahí. No, fue increíble. La verdad que sí, una bendición, un grupo pequeño y eso nos unió más también. eh, y, y bueno, pero como te decía antes, entiendo también que hay un tema álmico y de contrato en el que nos pusimos de acuerdo para vivir eso y fue la verdad que hoy viéndolo a la distancia, todos pudimos desarrollarnos con plenitud, porque a veces pasa que en algunos casos se desarrollan, pero no desde el buen encuentro, digamos, sino que también es bueno, ¿no? Pero bueno, desde la pelea, desde el enojo, o no me gustó esto. En este caso se dio esa maravilla que no es muy frecuente y que, bueno, la verdad que sí, fue maravilloso, me encanta y me alegro mucho, Clarita, que lo hayas vivido así. Entonces, esperemos que los próximos grupos también sean así, más numerosos, pero bueno, con esta buena energía. Leandra, mira, tenía cosas anotadas para preguntarte, pero ya casi estamos en la hora. Ok, Entonces, si te parece, podríamos para dentro de unas semanas volver a conectarnos y charlar otros temas, porque o sea, a mí me pasó que volví, llegué, tenía la cabeza llena de cosas, de experiencia, y ni siquiera las podía compartir mucho contándole a mi familia. O sea, hasta me pareció que las palabras me quedaban cortitas para contar tanto. Entonces digo, ¿cómo transmito esto? Yo quiero compartir toda esta experiencia y todo lo que significa todo esto.
Y bueno, y me encantó que pudiera ser a través tuyo, entonces podríamos hacer otro encuentro donde podamos Dale, ir sí, cómo no. hablando más, Buenísimo, sí, desmenuzando sí, todo sí, esto. sí. Sí, 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 gracias, Cari. Ahí está Karina dejándonos un abrazo gigante, la quiero Ay, mucho. gracias, Es Cari. un amor, Karina, compañera de camino. Cuando quieras, dale, sí, sí, cómo no, seguimos charlando, seguimos dialogando en estas Bueno, pastillitas de Cosmovisión Andina. genial, genial, me encanta ese nombre, me encanta ese nombre. Muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron, a los que nos van a ver después, y gracias Lea por todo, toda esa experiencia hermosa allá y por las experiencias que nos quedan por compartir. Así que Dale, dale. muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos, Clarita, que te animaste a convocarme y bueno, gracias, gracias por todo. Estamos viéndonos. Un Chao, beso chao. grande. Chao Chau, a chau, todos. chau.